Eso. Gracias. Como dijo Eddie, ayer fue muy lindo y fue súper interesante poder conversar y poder dialogar en torno a distintas cosas en las que la música afroamericana está inmersa y se desarrolla. Y bueno, hoy tenemos pues otro día de encuentro, de diálogo en torno a otras temáticas que también están relacionadas con lo que hablamos de ayer. Entonces, para abrir esas jornadas, igual que ayer también abrimos con música, hoy queremos abrir con música y tenemos aquí a Welson Tremura, que es profesor de la Universidad de Florida y que ahora está en Brasil y no conozco a su compañero, quizás lo puede presentar él porque no. Certamente, certamente. Aquí está. Entonces ahora él le va a presentar Sí. y va a introducir también las piezas que va a tocar y Wilson Tremura hizo un capítulo en el libro sobre las folias de reis de distintas partes de Brasil. Y pues nada, bienvenidos y la palabra y los sonidos son vuestros ahora. Muchas gracias, Fernando. Encantado de reencontrar a todos ustedes. Mi español un poco es más portuñol que en español, creo yo, pero creo que puede comprender. Estoy aquí con Carlos Alecrim, un amigo de hace muchos años que toca la música de Brasil aquí en el interior del estado de São Paulo. La canción que voy a tocar es una canción que hace parte de la trayectoria de mi pesquisa, de mi vida de músico y de mi vida de pesquisador. Es una canción de las Folias de Reis. Las Folias de Reis, aquí en el interior de São Paulo, son grupos, comunidades que celebran el nacimiento de Jesús. Entonces, la música es una música universal de carácter humanitario. Aquí una canción que muchos de los congaderos que tocan congadas son también foliones que tocan las folías. Esta canción es una canción para Jesús, cuando Jesús está a dormir, ¿está bien? Vamos a ver si, voy a intentar hacer un ritmo de los tambores con la boca para dar una idea de la percusividad de esta música también.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estas canciones son canciones folclóricas de Brasil. Son todas las canciones que estoy a tocar hoy, están relacionadas con mi capítulo de nuestro libro. Son canciones que son muy conocidas entre los pueblos del interior de Brasil. Siempre digo a toda parte del mundo que para conocer Brasil no va a Río, no va a Salvador, no va a São Paulo, entra no interior. O Brasil inicia-se 400 kilómetros, 500 kilómetros adentro. Este es el verdadero Brasil. El verdadero Brasil del pueblo de las tradiciones folclóricas, que son tradiciones que están siendo mantenidas por séculos. Tengo tempito para uma canção rápida de Milton Nascimento. Todos lo conocen, Milton Nascimento, un gran artista brasileño que ha hecho una canción que también celebra las tradiciones de las folias de Reis. Un compositor de Minas Gerais, Tavinho Moura, los años 70, ha escrito una canción que se llama Cáliz Bento. Creo que una canción internacional que muchos lo conocen. Nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, ah, meu Deus, da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, ah, meu Deus, de Maria o Salvador, ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha meu Deus, onde Deus fez a morada, olha meu Deus. Onde mora o cáliz bento, onde mora o cáliz bento, e a hóstia consagrada, ah, meu Deus, e a hóstia consagrada, ah, de Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, ah, meu Deus, da vara nasceu a flor, aí, viva Santo Reis! Thank you. Obrigado, muchas gracias. So nice, súper lindo, muchas gracias.
Muito obrigado. De nada. Muy bien. Entonces, gracias también al compañero de Wilson por Carlos, participar. Entonces, dada por bendecida la sesión, vamos a proseguir. Y la primera mesa, el primer espacio de diálogo que tenemos, versa sobre la narrativa como, como la sección del libro. La narrativa, ficción, no ficción, tradición oral, autobiografías, proyección simbólica, como herramienta fundamental de autodeterminación de la afrodescendencia. Esta sesión la va a moderar el profesor Erik Hahonu. Es profesor en la Universidad de Roskilde, en Dinamarca, en el Departamento de Ciencias Sociales, y también va a estar moderada por el profesor Edison Higuera, de la Pontificia Universidad Católica, que ya estuvo con nosotros ayer. Y pues nada, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos, y gracias por estar aquí. Y la palabra es vuestra, Eric y Edison. Thank you very much, Fernando. I have understood that you presented me and Edison, so maybe it's not much of our work now. Just a few words to situate this session within the overall event, as suggested by Professor Daniel Kozo Agvoa-Bedor. The book exposes the original and civilizing character of the Afro-descendant population in the American continent. So the book is organized along the 5 epistemological areas. I will not come back to each of them, but we are in this narrative epistemological stream. And we are interested in what the authors proposed, working on lyrics, oral histories, popular language, urban language, biographies, etc., as well as proverbs. So what we understand by narratives in this, Lo que entendemos como narrativa en este libro es el instrumento fundamental de autodeterminación de los descendientes africanos en el contexto americano. Así que como moderadores para este panel hemos propuesto una introducción muy corta para cada capítulo antes de proponer discusiones alrededor de 4 temas importantes. Comenzaré con el capítulo 14 por Fred Rohner, quien examina el proceso de construcción de la música afrocaribeña del siglo XVI, viendo el trabajo de Augusto Después y de Nico Méndez Santa Cruz. El autor muestra las actitudes que estas 2 figuras mantuvieron en el proceso social y cultural entre los siglos 1930 y 1960, cuyo conocimiento y reconocimiento de la música afro-peruviana fue reconocida a nivel nacional e internacional. Así que Rohner trata los distintos conceptos de la música afro-peruviana del siglo XX, especialmente desde el punto de vista específico del acercamiento de la música elaborada por Santa Cruz. En el capítulo 15 de Caroline G. Cooper, la autora expone cómo la música reggae es un medio importante a través del cual la conciencia política de las personas jamaiquinas se ha expresado por muchos años, y especialmente a través del trabajo de el autor Bob Marley. Las letras de sus trabajos exponen cómo Bob Marley típicamente concibe a la música reggae como un instrumento de insurrección política contra el sistema y lideriza un cambio social radical. Caroline Cooper muestra cómo esta tradición de resistencia sistémica establece una alternativa de espacios físicos tanto dentro y más allá de los bordes de la plantación. Y por ende, otros cantantes de reggae y otros músicos han estado contribuyendo a esta puesta
de la narrativa que relega a la negritud a las márgenes de la historia del Caribe. Cooper argumenta que la historia revisionista es una preocupación constante en las políticas y canciones del reggae. En el capítulo 16, escrito por Kofi Aguiyokum y Addoa Adhin, el capítulo examina la concepción de disculpe mi pronunciación, y la gratitud en inglés. Entonces, que viendo proverbios y otros dispositivos en las canciones folclóricas de Ghana, el artículo explora más específicamente las canciones populares como Sana Konipate, lo cual significa así es como son los seres humanos, según por parte de Akwesi Ampugo Aguille, un renombrado músico. Los autores mueven distintas fuentes de data y adoptan un acercamiento lingüístico etnomúsico dentro de ese contexto. Argumentan que dispositivos estilísticos son utilizados para determinar la oratoria y las canciones folclóricas, al igual que la ironía, repetismo y otros dispositivos. Los autores además estudian las funciones didácticas y comunicativas de estos dispositivos que permiten que el músico comente sobre temas muy delicados. Los dispositivos estilísticos, las creencias culturales, percepciones y vista mundial de estructuras sociales culturales. Ambos autores argumentan que la música y las canciones folclóricas pueden ser herramientas efectivas para la historización y registro de proverbios de nuestra cultura. En el capítulo 17, Francesca D'Amico, Cooper se enfoca en el padrino de la música hip hop canadiense, Williams, establecido o uniéndose al asunto de las personas negras y sus álbumes hip hop dentro de la historia de la música. Interesantemente, el autor muestra cómo el álbum constituye una crítica de la historia canadiense, su colonización o colonialidad, sus tonos antinegros y su denotación de las narrativas del estado de inclusión y neutralidad racional. Mientras el Estado se hace de vista ciega en lo que fue experimentado de forma violenta durante la conquista y la esclavitud, la segregación y la explotación. Produce un análisis de las letras de la canción Nada en Absoluto para sugerir que el maestro Flash West utiliza la música rap como una producción de conocimiento para generar una contranarrativa en Canadá. Ella además menciona cómo el maestro demuestra que estas narrativas nacionales circulan ficciones sobre raza, neutralidad y también excluyen a la negritud canadiense. Y tiene lógica y discursos antinegros y prácticas. El siguiente capítulo, por Héctor Tascón Hernández, la música tradicional de la marimba del Pacífico Sur de Colombia y su cualidad intangible como herencia de la humanidad desde 2015. La investigación se ha llevado en distintos antropológicos, desde puntos de vista antropológicos, etnográficos y psicológicos. La producción de esta música ha sido aproximada de distintos núcleos urbanos, haciendo uso de estilos como jazz y otros estilos. Sin embargo, en los centros de aprendizaje hay solo algunas pocas propuestas que articulan cómo la música étnica puede crear posibilidades derivadas de música tradicional de marimba y la música sambo. En el capítulo 19, el cual es el último capítulo, luego de eso propondré las 4 preguntas. Así que el capítulo 19, por María Antonia Palacios y Ron Francisco Sanz,
es una contribución al entendimiento de la musicología afro-venezolana y parte de la elaboración de un estado de arte que permite un acercamiento a que se ha realizado hasta ahora. Temas de investigación, calidad de trabajo, la falta de investigación y algunas perspectivas de trabajos futuros en esta área. Hasta ahora ha sido la investigación biblioetnográfica más completa que se ha realizado hasta el momento por José Mascal Pérez. Su trabajo puede ser considerado el compendio más reciente de literatura especializada sobre este tema en el país. Sin embargo, estamos conscientes de que algunas fallas en cuanto a música se presentan. Por eso los autores proponen complementar el trabajo haciendo una crítica general y una revisión sistemática de la literatura especializada, la cual puede servir como una guía para aquellos quienes desean profundizar su conocimiento sobre este tema, sobre esta música. Ahora continuaré con las preguntas y publicaré la primera pregunta en el chat. Deme un segundo. Espero que todos sean capaces de ver la pregunta en el chat. Tenemos 4 preguntas. Iniciaremos con esta. Y Edison estará atento al reloj para que no nos excedamos en la discusión del primer tema. Maybe can you read the question, please? For sure. So the question, Así que la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la contribución específica de las narrativas musicales a la comprensión de los movimientos políticos y la resistencia político-cultural en las Américas y más allá? Wilson while levantó la people mano. will start Yes. I thinking would like to about make the a- topic, Yeah. Yes, very much so. Thank you so much for your presentation. Muchas gracias por tu presentación, en verdad la aprecio. Mi pregunta tiene que ver, la palabra política hoy en día parece estar un poco fuera de lugar en la forma en que utilizamos la palabra político desde mi punto de vista. Mi pregunta tiene que ver con la percepción que tenemos Speaking for the que hablando de las tradiciones que yo estudio, especialmente en el interior de Brasil, consigo que la narrativa continúa no solo a ser of groups that needs their de own grupos que survival. necesitan su propia existencia para sobrevivir a través de generaciones y familias. Diría yo que desde mi punto de vista hay una influencia fuerte externa sobre muchos de los grupos locales aquí. La mayoría de la media, la tecnología, desde cierto punto, está sofocando alguna de esas tradiciones. Ayuda a establecer la tradición para pasarla a otras personas. Deberíamos estar al tanto de eso. Pero la tradición en sí misma, especialmente en las personas ancianas, ellos ven que está perdiendo el elemento principal en el caso de las folillas de rail. En verdad, la cuidan con mucho celo. La enlace de los humanos con lo divino. Y a veces, algunos individuos como nosotros, que vamos y comenzamos a desarrollar nuestra propia agenda en temas políticos, desde mi punto de vista, perdemos la esencia del elemento humano. Obviamente, utilizo aquí el elemento humano porque creo que las canciones, la resistencia en sí misma, es más que solo una resistencia, es una continuidad de las necesidades de su propia existencia dentro de la música y dentro de la cultura. thank you so much, Wilson.
Muchas gracias, Wilson. For other people who would like Sí, to para otras participate, personas que quisieran unirse a la conversación, name in the solo chat, deben escribir su nombre en el chat distribute para que podamos distribuir la palabra a quien la pida. Or as well, we can use the hand, handle the hand. También podemos utilizar el emoticón de la mano Because yesterday it worked con la opción de Zoom, perfectly, as porque it says. ayer funcionó bastante bien. If I, oh, sorry. Oh, disculpa. I see a hand by Fernando. Veo tu mano, Fernando. Something, Wilson, before? ¿Quieres decir algo, Wilson, antes? Sí, la pregunta fue una pregunta específica. ¿Cuáles son las contribuciones específicas de la narrativa musical? Creo que me gustaría comentar algo. Cuando vemos una narrativa, vemos una historia, estamos contando sobre el pasado en un tiempo presente. Así que si dices que está allí una contribución específica, yo creo que hay muchas contribuciones dentro de esas narrativas. Los elementos de temas políticos se están volviendo más fundamentales hoy en día por la forma en que el planeta en general se está evolucionando, la forma en que la cultura está evolucionando, la forma en que los medios sociales están evolucionando. Sin embargo, la producción de música, hablando por las personas como Juan Cari, Catirites, las Catiras, las Emboladas, grupos que son uniformes y formados por trabajadores en las áreas rurales. Y muchas personas dicen, oh, estas personas ya tienen tecnología, ya tienen teléfonos. En realidad no. Muchas de las personas con las que yo he hablado todavía viven en una forma que básicamente es un mundo distinto al cual nosotros estamos acostumbrados. Así que la contribución específica, hay muchas contribuciones ocurriendo en este momento. Es una necesidad para sobrevivir, es una necesidad para mantener la narrativa africana en su música, en sus tambores, en el cuero que cambian sobre los bongos, sobre los tambores. Así que la narrativa es tangible a veces, porque la música se está transformando en señales de una cultura que todavía todavía resiste el cambio. Cambios que están ocurriendo alrededor de nosotros, delante de nosotros, detrás de nosotros. Y estas tradiciones están luchando de cierta forma de cómo evitar que esas cosas lleguen a ellos. Así que la resistencia, desde cierto punto de vista, es una resistencia de mantener los sonidos en la manera en que los sonidos fueron creados originalmente. Bueno, me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias, muchas gracias, Wilson. Tenemos a Fernando y Marcela en la lista. Creo que es una pregunta muy interesante y después de haber leído el libro completo, porque lo estaba editando, pero leí cada capítulo en detalle varias veces, y creo que hay un hilo transversal o sea, quizás a priori no se ve en el libro, pero hay muchos elementos en común entre los distintos países, las distintas manifestaciones musicales y sonoras afroamericanas, pero dentro de la narrativa, las letras de las canciones o de los cantos, creo que cumplen muchas funciones realmente, ¿no? Quizá no solo necesariamente políticas, porque la política, como dice Wilson, yo creo que tiene también unas connotaciones muy de un contexto urbano, quizás de un contexto más pensando hacia algo más grande, como una nación o como, no sé, o como otras cuestiones, pero las letras, por ejemplo, pensando en la música de Ecuador, en la música afroecuatoriana, yo me acuerdo que entrevistaba a un reverendo en la provincia de Esmeraldas, porque en la provincia de Esmeraldas, como pasó en tantas otras partes de América, ¿no? Pues la música afrodescendiente estaba prohibida y estuvo prohibida durante mucho tiempo, ¿no? Por las autoridades coloniales, etcétera. Entonces, en Esmeraldas, por ejemplo, este reverendo, el padre Silvino Mina, él es afrodescendiente también. Y él proviene de una orden que se llaman los padres combonianos, que
están muy relacionados con las culturas y con lo que está pasando, ¿no? Y entonces, desde que el padre Silvino Mina está en Esmeraldas y el obispo de Esmeraldas, que también como que ha dado una apertura muy importante a que la música tradicional afroesmeraldeña esté en el templo, esté en la iglesia, ¿no? Aunque hablaremos de esto quizás en la mesa con Juan Carlos, en la mesa en el espacio de religión. Pero lo que quería decir es que me llamó mucho la atención cuando él decía, cuando los afrodescendientes, aquí cuando los esmeraldeños cantan, no lo hacen por folclore, no lo hacen por hacer algo entretenido, sino porque es un canto de algo que realmente, o sea, es expresarse a través del canto una convicción de algo. Entonces, cuando escuchas las letras, por ejemplo, de los chigualos, cuando muere una persona, cuando muere un adulto, cuando muere un niño, los distintos tipos de lo que se narra en esos cantos, creo que tiene que ver mucho con la proyección simbólica, que es un poco lo que también está puesto como en el título de esta sección, la narrativa como una proyección simbólica, como una forma de proyectar simbólicamente muchas de las cosas que están ocurriendo y que se están vivenciando. Y en ese sentido, claro, dependiendo del concepto de política o de hacia dónde entendamos la política, ¿no? Porque puede ser muy hacia lo tradicional o lo convencional o también muy hacia lo social, ¿no? Entonces creo que absolutamente está vinculado. Y muchos capítulos del libro lo ponen en muestra. Por ejemplo, el capítulo de Caroline Cooper, cuando analiza las letras de Bob Marley, que yo creo que Bob Marley, al ser una estrella de la música popular para muchos jóvenes, creo que sus letras muchas veces pasaron desapercibidas para muchos jóvenes de Europa, por ejemplo, de España, ¿no? Porque, perdón, bueno, ya termino, perdón. Porque están las letras de Bob Marley, pero si no las escuchas, cuando analizas las letras, es lo que realmente Bob Marley quería decir con esas letras, la profundidad de lo que estaba diciendo, que creo que es lo que trabaja Caroline Cooper en su artículo. Y ahí adquiere una dimensión totalmente distinta, ¿no? Sobre todo, y supongo más, si vives en Jamaica bajo esas circunstancias, ¿no? Distinto a cuando esa música llega a los festivales europeos, con todo el movimiento social que había, etcétera, ¿no? Gracias. Thank you, Fernando, for your contribution. Now we have Marcela and then... Gracias, Fernando, por tu contribución. Ahora tenemos Marcela y luego tendremos a Isabela y a Juan Franco. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Ah, bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias por compartir este espacio, ¿sí? Creo que la pregunta es clave porque la contribución específica de las narrativas musicales, en mi opinión, considero que representan las voces de los pueblos apagados, de pueblos sufrientes, de pueblos que siguen sobreviviendo bajo diferentes circunstancias y o adversidades dentro de lo que es el campo de la política, la sociología, ¿sí? la parte económica, la sociedad, ¿sí? En general. No, creo que sería infinito, ¿sí? Una lista infinita. Yo hablo como música y como docente de música, de tantos cantautores en nuestro país, Cafrune, Yupanqui, Larralde, Mercedes Sosa, y ellos, bueno, han sido justamente, ¿sí? Ellos han dado muestra, como bien decía Fernando Palacios, de la situación, de lo que se vive, de lo que quieren decir, de lo que quieren manifestar, y muchas veces dentro de esa pregunta está lo que ustedes dicen aquí, ¿no? ¿Cuál es, cómo podemos comprender esos movimientos políticos a través de la narrativa musical dentro de esa resistencia político-cultural como se ha dado en casi toda Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo que ha tenido mucha penetración cultural de otros países europeos
y de América del Norte, ¿sí? El caso aquí en la Argentina, la década del 60, era muy difícil volver a ir a bailar a los lugares donde se bailaba la música tropical, lo que le llamaban acá, porque justamente coincidía en 1959 en Cuba con la conquista, ¿no es cierto?, del pueblo cubano. Entonces, se apaga acá las radios, se apagan las músicas, se apagan los bailes y comienza una penetración cultural que, digamos, corre o desplaza, ¿sí?, lo que eran los movimientos musicales en nuestro país. Hoy en día, bueno, gracias a la globalización cultural, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel europeo también, podemos sentarnos en mesas así y hablar y dialogar y conocer, ¿sí?, y entender, ¿no es cierto?, que bueno, hay de todo un poco. En nuestro país, por ejemplo, Argentina, la cumbia villera vienen a ser the village, ¿sí? Village where live poor people, ¿sí? En las aldeas donde viven personas pobres. Correcto, exacto, that's right. En esos lugares, los movimientos musicales reflejan una Argentina, una ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, bueno, hay gente que la pasa muy mal, ¿sí?, que viven en la calle, que no tienen estudios, que viven marginados, hacinados, viviendo en situaciones, y eso se refleja en esa cumbia, donde otros sectores, ¿sí?, de aquí, de nuestro país, la consideran que eso no es música, que eso no es cumbia, cuando, por ejemplo, tenemos ese álbum de jazz que yo amo profundamente, que es Cumbia Jazz, que lo compuso el famoso Charlie Mingus, gran contrabajista, dedicándole un espacio a Colombia, con la cumbia verdaderamente colombiana, a la cual yo me saco el sombrero, ¿sí?, lo respeto profundamente, porque es bellísima, ¿sí? Así que bueno, ojalá que podamos seguir reflejando a través de las narrativas musicales todo el panorama, ¿sí?, del marco sociopolítico, económico, cultural, de todos los sectores sociales que conforman una nación, que conforman un continente, que conforman el mundo, ¿sí? Y a partir de ahí tejer algo lindo. Así que bueno, un gusto, ¿eh? Y muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por su contribución, muy interesante. En el orden, vamos a dar la contribución ahora a Isabela. Muchas gracias también por estar aquí. ¿Me escucháis? Sí, ciertamente. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros participando en este proyecto tan interesante. Y bueno, mi trabajo es en África, sobre todo Guinea Ecuatorial, y en cuanto a la narrativa musical se me ocurren muchos ejemplos en los cuales la narrativa está presente como un soporte oral, pero también está presente como un soporte corporal y también está presente como un soporte identitario. Y estos tres ejemplos que me han venido según hablábamos, os los cuento. El soporte oral, por ejemplo, es en muchas canciones en África en general, porque esto lo he visto en Gabón también, en Guinea, en Camerún, se dedican al que rige el país, pero siempre hay, digamos, metáforas que solo entienden todos los oyentes y solo no entiende la persona a la que va dirigida esa metáfora crítica.
Esto es muy común en África. Es decir, va solapado porque son dictaduras, va solapada la crítica, pero todo el mundo sabe de quién están hablando y a qué se refieren, ¿no? Con la frase que cantan, menos la persona aludida. Esto en la oralidad es muy claro, ¿no? O sea, por un lado se alaba al que rige el país, al presidente, al poderoso, pero por otro lado está esta crítica. En géneros también, por ejemplo, en Guinea hay un rap que es, digamos, seguidor de la presidencia, que son chicos que están subvencionados también por el hijo del presidente, etcétera, y hay otro rap más callejero que es contrario y ahí claramente se manifiesta. O sea, el rap, por ejemplo, es más, tiene una rebeldía más explícita, ¿no? Luego el otro ejemplo que se me ocurría de oralidad, o sea, a través del cuerpo, a través del hecho en sí musical, es el hecho que yo he investigado de ida y vuelta de los abacuá cubanos que son deportados a Guinea en el siglo XIX. Ellos se encuentran allí esto mismo que ellos hacen en Cuba, pero que viene directamente de Nigeria, y se incorporan a ello, ¿no? Entonces en la oralidad se mantiene que hay lo que han aportado los nigerianos, lo que han aportado los cubanos, y dejan mucha aportación. Yo he hecho una comparación etnográfica entre Cuba y Bioko, y hay una gran aportación cubana, ¿no? Entonces, esto en sí mismo es también una narrativa musical que está de modo específico mostrando un antipoder, ¿no? Porque son expulsados antes de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y luego el último ejemplo que se me ocurre en cuanto a las narrativas musicales, el hecho identitario como algo de mayor peso, es algo que está ocurriendo últimamente en estos países, en los grupos minoritarios que tienen relación entre sí, la han tenido cultural y lingüísticamente antes de la colonia, y ahora vuelven un poco a esa unidad. No es imaginaria, pero bueno, es buscada, precolonial, porque son grupos minoritarios dentro de esos países en los que hay otros grupos étnicos mayoritarios. Y entonces esto supone una unificación de cantos y danzas que han tenido en común muchos de estos grupos, pero que ahora, digamos, se unifican, ¿no? Con esta narrativa musical que tiene que ver con la política y que se manifiesta en grandes eventos, grandes celebraciones y grandes unidades, ¿eh? Por ejemplo, el grupo Oroco pues agrupa muchos grupos en Camerún, el grupo Sawa, el grupo Ndowe, agrupa grupos étnicos que son más pequeños y que, digamos, buscan ese peso ante la invisibilidad por parte de otros grupos mayoritarios étnicos. Muchas gracias, Isabela. Perdón. ¿Eh? Muchas gracias, ¿Sí? Isabela, muy interesante. Sí. Sí, vamos a dar la palabra al finalizar esta primera pregunta, vamos a dar la palabra por último a Juan Franco desde la UARTES. Adelante, Juan Franco. Bueno, buenos días con todos y todas. En realidad esta pregunta es muy interesante porque nos permite reflexionar justamente desde las narrativas de los pueblos afroamericanos. Yo quiero hablar un poco desde mi experiencia acá en Ecuador. En una investigación que realicé sobre la música afrochoteña y específicamente la música bomba, que es un género musical, bueno, que tiene diferentes aristas, es muy interesante porque alrededor de esto gira un bimembranófono, un tambor, también gira la composición, gira el grupo de bomba, gira la danza, bueno, la oralidad, etc. Es muy interesante el hecho de que en gran parte de las canciones siempre están relacionadas, bueno, no siempre, ¿no? Pero por lo general hay mucha relación, muchas de estas canciones, con temas de carácter político y con temas también de la cotidianidad que adquieren a la vez una dimensión política
en la medida que interpelan el poder desde la música, ¿no? Desde la oralidad. Entonces, bueno, yo pude recoger muchas canciones que hablaban justamente, por ejemplo, de los lemas de las campañas políticas, ¿no? Acá en Ecuador. Y de alguna manera ahí estaba una versión, digamos, de lo que estaba pasando en el país desde la resistencia simbólica de estos pueblos, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Creo que en este caso, bueno, la música bomba también ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Es algo bastante dinámico que se va actualizando. Muchos de los aspectos tradicionales se transformaron por la influencia de otros elementos provenientes de la música indígena, la música mestiza, etcétera, ¿no? Sin embargo, todavía es posible advertir, digamos, de esta relación muy íntima, ¿no es cierto?, desde la oralidad hacia estos procesos de carácter político y cómo los afros van interpelando al poder, ¿no? Eso era lo que yo quería comentar, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias también, Juan Franco. Con tu participación vamos a dar por concluida la primera parte que tiene que ver con la pregunta número 1 y vamos a pasar inmediatamente a la pregunta número 2. Entonces vamos a leer la pregunta número 2 en inglés, Eric, y en español lo haré yo, ¿no? Adelante, Eric, por favor. Yes. So just to complement what Edison just Para said, complementar lo que Edison mencionó, question number venimos a la pregunta número 2 in discussion with Fernando. en discusión con Fernando. Por cuestiones de tiempo, hemos decidido que vamos a dar la segunda pregunta relacionada con epistemología. Así que la pregunta es que nosotros hemos decidido por ahora es cómo contribuyen los autores de estas corrientes epistemológicas centradas en las narrativas a la comprensión de las identidades culturales y políticas de los afrodescendientes. Esta es la primera. Y la segunda, que también está relacionada, es ¿cuáles son algunas de las oportunidades epistemológicas en los retos epistemológicos de estudiar las contribuciones de la música afroamericana a la comprensión del continente a través de géneros específicos asociados a las raíces africanas en un mundo cada vez más globalizado? Perfecto. Entonces ahora yo voy a leer las mismas preguntas en español, aunque ya están en el chat, solo por reforzar. Como ha dicho Eric, la segunda y la tercera pregunta están relacionadas y las vamos a desarrollar conjuntamente. ¿Cómo contribuyen los autores de esta corriente epistemológica centrada en las narrativas a la comprensión de las identidades culturales y políticas de los afrodescendientes? Y la tercera, ¿cuáles son los desafíos metodológicos y teóricos de estudiar la resistencia a través de las narrativas? Entonces, usamos la misma dinámica anterior. Pueden levantar la mano para ir concediendo la palabra. Wilson. Yes, thank you. I will try to Sí. make my comments in English at this point. Gracias. Haré mis comentarios en inglés en este momento. Cuando veo la epistemología, al entender la cultura, a veces la visión que la música ofrece a la epistemología es que el primer reto que la cultura afronta hoy en día es cómo sobrevivir, cómo mantener sus tradiciones y al mismo tiempo ser parte del mundo, ser parte del sistema. Y aceptar ese nuevo sistema, esas nuevas formas. No estoy seguro
A veces las palabras tienen distintos significados y propósitos dependiendo de cómo aplicamos esas palabras. Las palabras tales como entender el continente. ¿Cómo entiendes algo? Si algo ya ha sido cambiado, hay un desarrollo corriendo paralelo. Básicamente, hay distintos entendimientos ocurriendo a distintos niveles. A veces la cultura se queda atrás o no es parte de este desarrollo, no es parte de este entendimiento. Si no es parte del entendimiento, significando que nosotros como musicólogos estamos hemos tenido casi que la obligación de explicar lo que vemos y cómo lo vemos en los tiempos vigentes, en los tiempos actuales. Las oportunidades están allí, en las tradiciones folclóricas, especialmente en aquellas que no son parte de la corriente general. Nosotros somos las únicas personas, de cierta manera, que somos las voces de estas personas. Mi preocupación principal es sobre las tradiciones mientras evolucionas, mientras la vida evoluciona, mientras la tecnología evoluciona. No cómo. Mi trabajo es asegurarme de que mis estudiantes y las personas con quien yo trabajo tengan un sentido de cuán importante esto es para el significado de todos nosotros en América Latina, a nuestro continente en general. Y no solo el significado de eso, sino cómo esta música, esta cultura, esta sociedad, este estilo de vida debe ser, no quiero decir preservado, pero debe continuar existiendo para que nosotros podamos evolucionar como un grupo de humanos balanceados viviendo en este planeta. Siento que la música afroamericana y diría la música afro-brasileña, nuevamente no estoy en Salvador, no estoy en Río, estoy hablando del interior de Brasil, debe prestársele atención, debe tener la atención y cuidado de individuos como nosotros para ofrecerles a ellos una voz, un propósito en nuestra propia existencia. Muchas gracias, Wilson, por tu intervención. ¿Quién más ha levantado la mano? Fernando Palacios. Sí, gracias. Gracias por las preguntas también. Y vuelvo a pensar en la música, en las manifestaciones sonoras de Esmeraldas, que es también donde he pasado más tiempo, en Ecuador. Y, por ejemplo, en Esmeraldas hay una tradición, podríamos decir, que proviene de la literatura, una tradición narrativa que consiste en las décimas. Las décimas son una estructura formal que viene de España, que dispone versos de una determinada manera. Y entonces esas décimas se convirtieron durante una época, ahora quizá no tanto, en una forma de transmisión de muchas cosas que pasaban, ¿no? De noticias, de cosas que pasaban, por ejemplo, cuando hubo un tsunami en Esmeraldas, en principios del siglo XX. Entonces, una de las décimas habla de ese tsunami y narra esa historia. En aquella época, pues eso quedó en algún periódico, pero también Esmeraldas era una región lejana, poco accesible en aquella época. Entonces, fue una manera también incluso de plasmar eventos climáticos, geográficos, pero que afectaron muchísimo a la población, porque muchas casas pues se fueron, ¿no? Pero entonces esta forma, esta narrativa, lo que quiere decir, hay algunos autores que se han dedicado específicamente a estudiar esta forma narrativa en la cultura afroemeraldeña. Y creo que ha sido como muy interesante y muy importante también aproximarse a la cultura, no solo desde el hecho sonoro, sino también desde el hecho narrativo, desde parte de una estructura, que también esa estructura no es, o sea, es una estructura traída con la colonia literaria, de cierta manera, ¿no? Pero que se asentó y se convirtió en una tradición oral, porque se transmiten oralmente, se desarrollan en la memoria, como veíamos, ayer hablábamos de la memoria, pero
En Esmeraldas, por ejemplo, había personas que se llamaban decimeros, solo decían décimas. Y a veces había los contrapuntos, que además esta tradición pues también está en Cuba, está en muchos sitios, ¿no? La forma en Argentina de discutir o enfrentarse una persona a otra a través de versos, que es una manera además súper linda de poder decir las cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en la fuerza del canto también no solo está en el sonido, hay una parte importante, hay un peso importante en la palabra, en el contenido de la palabra, y lo que esa palabra dice y sugiere, y lo que promueve, y lo que... Muchas cosas que se pueden decir cantando quizás no se pueden decir hablando, ¿no? Entonces yo creo que ha sido y sigue siendo fundamental, ¿no? Creo como por ejemplo, en el libro este que estamos, bueno, que presentamos ayer, y cuando escribí el prefacio hablaba un poco de ese libro que siempre, que me viene a la mente, sobre todo el título del libro, ¿no? De Anthony Seeger, que se llama ¿Por qué los Suya cantan?, ¿no? Que es una población amazónica de Brasil, y el título de su libro se llama ¿Por qué cantan?, que es una pregunta como bastante, podríamos decir, sencilla. Pero hay un peso detrás, me parece súper importante, porque no es solo una cuestión de, no, cantan por esto, sino hay muchas significaciones del canto, ¿no? De hecho, creo que, y creo que en la música afroamericana sucede lo mismo, ¿no? El canto se convierte en una necesidad de expresarse, ¿no? De decir las cosas, y en esa misma necesidad, en ese mismo expresarse, a través de los sonidos también está la palabra. Y la palabra creo que tiene dos fuerzas principales. Una, sonora, porque cuando hablamos producimos energía sonora, más allá del contenido, pero hay otra fuerza semántica también, que es el contenido de lo que estamos diciendo. Y yo creo que esa conjugación de las dos le da una fuerza tremenda. Por eso, por ejemplo, en la música afroesmeraldeña no hay casi música instrumental. No se entiende la música instrumental en sí, sino que está asociada completamente a la palabra y a las personas que cantan. Entonces, y sucede en muchas otras culturas, ¿no? Es como esencial, por decir así, ¿no? De hecho, nos estamos comunicando ahora con la palabra, ¿no? Eso. Muchas gracias, Fernando. Eddie creo que está queriendo decir algo también. Ya le doy la palabra entonces a Eric. Muchas gracias, Fernando. Question, am I on? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí. Okay. Sí. My question is whether Mi pregunta es, desde el punto de la vista de la narrativa, si tiene poder, si por sí sola tiene poder, o si su poder deriva del hecho que la persona que crea la narrativa, es un ejemplo viviente de lo que ellos tienen que proponer en la narrativa. And what do you think, Eddie, about this? ¿Qué piensas tú, Eddie, sobre esto? Creo que podría ser de ambas formas. Por ejemplo, muchos políticos promueven ciertas políticas que ellos creen que les ganarán votos en la cultura como general, pero en la realidad ellos votan contra esas mismas propuestas cuando surgen para obtener recursos. Puedo pensar en ciertos músicos que advocaron ciertas canciones, ciertas letras que fueron muy fuertes, tenían mensajes muy fuertes sociopolíticos, pero en la realidad, en su estilo de vida, se presentaba algo muy distinto a lo que ellos predicaban en la narrativa que ellos mismos creaban. Hay músicos que crean canciones sobre el rol de las mujeres y cómo las mujeres deben ser tratadas, pero en realidad ellos son la antítesis de lo que ellos predican en la canción. Así que mi pregunta es, ¿la narrativa pierde su poder si la persona que la creó es la antítesis de lo que ellos dijeron en la narrativa? Or eventually, Eddie is the narrative instrumental. Eddie, se pregunta entonces, ¿la narrativa es instrumental? No entendí propiamente.
You could question whether Eventualmente podrías preguntarte si la narrativa, contrasting with the cuando reality, contrastan con la realidad, instrumental. entonces son instrumentales. Yeah, I would agree with that. Sí, estaría de acuerdo con eso. Sí, con algo de eso. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Fernando Avendaño, desde Ecuador. Gracias a todos, un cordial saludo. Yo quiero referirme a dos frentes. En primer lugar, a cómo estas narrativas efectivamente están vinculadas a lo histórico-político, y por otro lado también esta forma poética en donde a través de las décimas efectivamente se puede encontrar, entre otras direcciones, esta, ¿no? En primer lugar, yo les decía el día de ayer de que este personaje que para el mundo esmeraldeño, en su imaginario, tiene que ver con la galantería, la valentía, también en otro sentido dicen que es un ser violento y descontrolado. Y hablábamos de que su símil vendría a ser Changó, el dios de la guerra en Cuba. Entonces, en este contexto, ampliando un poco más esta idea acerca de lo de Fabriciano, que recibía un disparo de cañón. Entonces, ese contexto alude efectivamente a la guerra de Concha, que es un dato histórico, y efectivamente aquí coincidimos en que esta invisibilización no hace justicia, si cabe, a la participación del pueblo negro apoyando a Eloy Alfaro. Por otro lado, quiero referirme también a lo que significa las décimas. Una de las décimas que Juan García nos presenta dice lo siguiente: murió Víctor Inostroza. Murió Víctor Inostroza, lo mataron en Borbón con una cruel puñalada que le pasó el corazón. El 4 de junio fue, como la décima empieza, y el día de las elecciones fue delegado en la mesa. Esto sí que es cosa cierta, que es causa de admiración. Desde el mismo Concepción fue el principio de la cosa, y el 6 supimos acá, murió Víctor Inostroza. Y también en los arrullos uno puede encontrar esta onda de la diáspora. Además del contexto religioso, ustedes saben perfectamente que hay el canto a lo humano. Y una de las letras, en una de las décimas en San Lorenzo, se decía: yo soy africano, en el África nací, ando buscando la S de mi país. Eso nada más, gracias. Fernando, muchas gracias también por tu intervención. No sé, Eric, si es que es conveniente introducir la última pregunta. Absolutely. Thank you. Absolutamente, gracias. Podemos pasar a la última pregunta, la cual leeré ahora. Deme un momento. No estoy seguro si estoy escribiendo la pregunta correcta. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades epistemológicas y retos en estudiar la contribución de la música afroamericana al entendimiento del continente a través de géneros específicos asociados con las raíces africanas en un mundo que es cada vez más globalizado? It's a wrong copy-paste from Disculpen, copié y pegué la cosa equivocada my documents. Sorry. desde mis documentos. Disculpen. Aquí está la pregunta verdadera. What are the methodological ¿Cuáles son los retos metodológicos y teóricos de estudiar la resistencia a través de la narrativa? Could you translate that in Spanish? ¿Podrías traducir eso en español, Edison? Eric, ¿cuáles son los desafíos metodológicos y teóricos de estudiar, ya está allí, de estudiar la resistencia a través de las narrativas? Sí. Thank you. Sorry for the confusion. Gracias. Disculpen la confusión.
El micrófono está abierto. Hola, muy buena. Bueno, perdón, voy a levantar la mano. Daniel Abovedor levantó la mano y Marco Antonio. Sí, perdón. Can you hear me? Sí, yes. Yes, yes, we can. Yes, so thank you ¿Pueden all. escucharme? Sí. Bueno, gracias a todos. Y me gustaría comenzar haciendo homenaje muy humilde a mi superior, Eddie Manners. Él es muy importante para mí. Y hay muchas preguntas que se han pautado acá. Y lo veo a él como un reservorio de cómo transformar todas estas preguntas. La última pregunta que tuvimos aquí me recuerda a ciertas cosas de las cuales estaba preguntando. Por ejemplo, la idea de la resistencia como herramienta política. Es más o menos dándonos una idea de cómo puede ayudarnos. Por ejemplo, el jazz, ¿saben? Si vemos el swing, si vemos el bebop, algunos dirían, bueno, el jazz empezó como ritmos duros con la línea, luego los blancos y suavizaron el ritmo, y luego querían resistir eso, los negros querían resistir eso, así que tuvimos eventos complejos y de ahí surgió el bebop. Y no solo en la música, también tenemos el componente literario. Aniel Baraka habla sobre la negritud y habla de que ninguna pieza de creación música podría ser significativa si no tiene un aspecto de liberación política. Así que creo que esos ejemplos están allá afuera para que nosotros interactuemos con ellos, para aquellas personas que quieran responder esta pregunta. Así que creo que mi mayor, Eddie Manners, quizás nos pueda ayudar un poco nuevamente. Thank you, Daniel. Am I muted? No, you're not. Gracias. ¿Estoy en mute? No, no estás. Sí, ¿pueden escucharme? Ok. If you look at Una de las jazz, formas en que podemos ver al jazz, especialmente el jazz en cuanto a música afroamericana y sus tradiciones, podemos verla como resistencia desde el punto de vista de que ellas tendían a promover nuestra forma de hacer música que no fuese dependiente de las anotaciones escritas, que no dependieran de las tradiciones socioculturales, de que podíamos crear la música en la forma en que la queríamos hacer. Y las notas tienen que ser subservientes al mensaje que se está promoviendo en la música. Así que, por lo tanto, si dices que soy un cantante de música gospel, la noción de cantar entonado o desentonado no es un gran punto. Si de hecho estás promoviendo o entregando un mensaje poderoso. ¿Qué significa? Es básicamente insignificante si puedes cantar con entonado o desentonado si tu mensaje es muy débil y no tiene poder detrás de su narrativa que estás promoviendo. La idea de lo que llamamos hoy en día jazz era una resistencia al hecho de que solo puedes crear música si lees de notas impresas. Muchas culturas no creen eso. La mayoría de las culturas del África del Oeste no creían en eso. Entonces, eso significa que una vez que eras parte del proceso de esclavitud, la única forma que podías hacer música era leyendo partitura, y eso no es cierto. Estas tradiciones continuaron de una forma de resistir ser dominado por una cultura que produce notaciones, músicas escritas. La idea de que la única música buena es aquella que es escrita en partitura y que la reproduces exactamente igual una y otra vez, en vez de una narrativa que dice, puedes cambiar la música cuando tú estés listo para hacerlo, no necesitas partitura escrita, por lo tanto simplemente te transformas en una persona creativa y haces lo que deseas hacer. Espero que eso ayude. Muchas gracias, Eddie. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En mi caso, sobre todo ante la pregunta que planteas, se me abren muy diferentes cuestiones. Yo en el libro planteo un capítulo sobre el gagá dominicano, que es un rito, una tradición muy emparentada con la herencia africana,
el sentido de todos esos esclavos que fueron llevados de forma forzosa, desde el siglo, como es bien conocido, a comienzos del siglo XVI, etcétera, etcétera, a la isla de Haití, y después todo ese sincretismo que sucedió entre esos esclavos, los aborígenes que vivían por allí, las tradiciones que ellos llevaban y los ritos religiosos y músicas que ellos llevaban, y la confluencia que tuvo con pues el cristianismo que se les trató de imponer. Después el surgimiento de Haití, como bien conocéis, pues la primera república dentro de América, el crecimiento también del vudú y todas esas intersecciones que van a confluir en este sentido en la República Dominicana, ya que me centré más vamos, realicé un viaje en 2003 a Gagá de Palabé para realizar actividades con niños en un proyecto, podríamos decir, de cooperación, como diríamos un poco etnocentrismo, esa cooperación que realmente pues, fue más trabajar simplemente en el terreno y tratar de aportar lo que humildemente pude. Entonces, yo me quedé sorprendidísimo con esta tradición que quizás no es muy conocida y genera cierto rechazo en República Dominicana porque emparenta directamente con África y emparenta también directamente con Haití. Y lógicamente y también con el vudú. Entonces, todavía a día de hoy sigue generando cierto rechazo, por lo que es una música no solo afroamericana, sino también de algunos países como puede ser Haití, que sigue generando cierto rechazo, tanto esa raíz africana que desde ciertos segmentos se sigue trabajando en poner en el valor que debe merecer. En la República Dominicana, sobre todo en la dictadura de Trujillo, se trató de ensalzar el pasado español, el pasado hispánico y dejar en un segundo plano lo que sería esa herencia africana, y esa herencia también trató de llevar a muchísima gente de Haití, volverlos para allá, hubo incluso matanzas, o sea que es en los bateyes, que es donde fui a trabajar, no sé si lo conocéis, lo que son poblaciones que se situaron cerca de los campos de azúcar, en los que bueno, pues se llevaba mano de obra en régimen de semiesclavitud, muy alejada de los centros, por decirlo así, económicos más importantes, y era una especie de mano de obra cautiva que estaba un poco ahí dejada de la mano de Dios y simplemente para trabajar. Hoy en día todavía muchos de ellos no tienen cédula porque bien provienen de Haití, bueno, todavía no están reconocidos como personas, ciudadanos dominicanos, por decirlo así. Entonces, en este sentido, yo creo que todavía queda un amplio espectro de propuestas musicales que estudiar, en la que esta herencia africana, como comentamos, dentro de la música americana, y estas raíces, no solo africanas, sino también de comunidades, bueno, o de países pobres y con ese halo de misterio que todavía sigue rodeando a Haití, pues sigue desarrollándose. O sea, que yo veo que hay como tradiciones que tienen mayor popularidad, entre las que se ha podido hablar, y otras que siguen estando en un tercer plano y que siguen aludiendo pues un poco a la pobreza, a la marginalidad o a religiones que, bueno, pues están consideradas, bueno, tienen un halo de misterio que se ha ido superponiendo con el paso de los años. Nada, simplemente eso y muchísimas gracias. Un placer de verdad, Fernando, agradecerte el trabajo públicamente por este libro, que he estado hojeándolo un poquito, tengo que leerlo más en concreto, que es un trabajo tremendo de reunir a muy diferentes investigadores y una propuesta muy amplia. Perdón, ya me callo, gracias. Gracias, Marco Antonio. We are finishing. Eric, please. Okay. Thank you, Edison. Ok, gracias, Edison. Creo que es hora ahora para intentar cerrar y para resumir. Muchas gracias para todas estas contribuciones a los debates. Tuve la difícil tarea de tratar de alguna manera ordenar esto de forma que tuviese sentido, de una perspectiva de alguien que no es un musicólogo. Soy un antropólogo y les daré mi interpretación de algunos de los aspectos que fueron discutidos durante esta última hora. Como ya cuando comenzamos a discutir el tema de
de las luchas políticas de resistencia, Wilson nos recordó sobre algunos de los aspectos importantes de la música que no está necesariamente relacionado con la resistencia, pero que es una manera o forma de reconocimiento de la herencia africana en la música, como una manera de continuar, de explorar tradiciones y culturas para cultivarlas y cultivar algunos aspectos de la identidad cultural. Pero al mismo tiempo, hay este entendimiento general de que esas narrativas que escuchamos en el libro, vemos en el libro a través de estos autores, le están dando voz a un número de luchas políticas y de políticas de identidad, si puedo plantearlo de esa manera. Si profundizamos, podemos considerar a la música como una contribución. Esta música en particular de descendencia africana tiene una contribución que nos ayuda a llevar a la pregunta de qué es música y qué es civilización. Porque en un punto más global, yo diría que pertenecer al África ha sido empujado hacia los márgenes, no solo en el caso de la esclavitud en las Américas, sino en otros lugares. Y estas luchas son sobre el reconocimiento de que no hay música superior o música inferior, cultura superior o cultura inferior. No hay grupos de personas que no podrían producir algo que se llame música. Hay voces de personas en la época colonial y post-esclavitud y post-colonial que de hecho tratan sobre las luchas sobre ciudadanía. Lo que ellos dicen, diría yo, a lo largo de estas distintas formas de expresión, está también también es parte de la civilización, es parte de la humanidad. Me gustaría concluir esta conclusión, este sumario, resaltando algunas de las contribuciones importantes hechas en el debate en relación a lo que Eddie dijo sobre cómo una narrativa puede ser instrumental cuando se compara a las prácticas. Y también la importancia de los mensajes poderosos. También creo que fue Marcela e Isabela nos recordaron sobre algunos aspectos importantes de los mensajes ocultos de la música. Y puedo yo reconocer de mi propia experiencia de ser un ciudadano que es absolutamente correcto, que hay interpretaciones y es por esta poderosa este poderoso aspecto de ser capaz de interpretar o leer entre las líneas o entre las notas cuál es el mensaje real promulgado por distintas músicas y distintas piezas. Disculpen por esta narración caótica, pero es lo que pude aportar en este momento. Yo les doy las gracias a Eric y a Edison por moderar esta mesa. Ha sido muy interesante y creo que muy buenas preguntas que nos han hecho conversar sobre esta temática. Que por otro lado, todas las temáticas del libro están interrelacionadas, pero creo que está funcionando poder también tratarlas por bloques o por secciones. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso. Quizás, si les parece, hacemos un descanso de 10 minutos en vez de 15, como para ir ganando tiempo, como los trenes, porque como estamos retrasados, para no llegar tarde a la estación final. Entonces, hacemos unos 10 minutos de descanso y el siguiente grupo de diálogo será sobre desde la religión, la espiritualidad y el rito. Será moderado por Juan Carlos Franco y por mi persona. Entonces,
ahora podemos también conversar un poco de las cosas que están poniendo en el chat y muchas gracias a todos y nos vemos en 10 minutos.